Sin respuesta es una pausa, Es cuestionarnos, es búsqueda. es curiosidad, es ir más lejos, No somos producto terminado. sin respuesta. Jorge Andere. Y Pepe Carvajal. Qué feo es A cuando rechazarlo. alguien está viviendo un sufrimiento, un dolor o la muerte de alguien, que le digas, no te preocupes, vas a salir adelante, ánimo, Ajá, tú pues puedes, tú tienes la vitalidad, la energía, y a ti qué fregados te importa, ¿no? Como que dices, ese tipo de palabras de consuelo, en realidad en lugar de ayudar, deprimen más, hunden más. Y aquí la gran pregunta, ¿cuáles son las etapas frente a las pérdidas, frente a la muerte que vive un ser humano y cómo ser empático frente a estas etapas? ¿Quién de los que estamos aquí no ha vivido una muerte significativa, cercana? Todos, ¿no? Y todos quizá podemos coincidir, y no es lineal el proceso, en que atravesamos por distintos momentos. Si quieres te menciono algunos, pero bueno, uno muy evidente es la tristeza. No podemos entender la vida sin el ser con el que estábamos acostumbrados a buenos días, a lo mejor hasta sus neurosis y sus enojos, y que cuando cocinaba se le quemaba la tortilla, etcétera. ¿Quién no sufre eso? Y no puedes llegar y decirle, Pepe, ánimo, Vas a estar bien. Sí, no, el tiempo lo te va cura a todo. curar. Pura No. fantasía, ¿no? Fantasía. Entonces, ¿qué utopía. hacer? Entonces, frente a la tristeza es una etapa muy dura del duelo, difícil, porque a veces te puedes anclar ahí y quedarte ya en el resto de tus días Sí. en esa tristeza. y Yo creo que- recuerdo cuando murió un hermano, yo alguna vez te comenté que le decía a mi mamá, si de noche, lo que decía Tagore, ¿no? Si de noche lloras por el sol, no verás las estrellas, como diciendo, si estamos añorando a los que se Los fueron, no vemos a los que están aquí enfrente. Ajá. Y es que creo que también este dolor y tristeza de esa etapa del duelo tiene que ver más con la ausencia de esta persona para mí, Claro. no porque el otro se haya ido, sino porque ya no va a estar aquí No, conmigo. No, y además no sabemos qué pasa después. Ajá. Al menos que, bueno, respetamos sin respuesta que alguien tenga una creencia de eso y eso los tranquiliza y Sí. les ayuda y bueno. Y puede ser que a lo mejor sí nos morimos y Entonces, llegamos una a un fase lugar donde del encontramos duelo- a todos. Una fase del duelo es la tristeza. dolor. El dolor. Y entonces, ante eso, pues hay que permitir que se exprese, que se manifieste y acompañar. Nada más. Solo abrazar, Un abrazo. no dar consejitos, mira, esto sucedió por algo, Dios te va a dar fortaleza, etcétera. No, más bien aceptarlo, reconocerlo y enfrentarlo. Ajá, y que lo pueda procesar en vez de que lo siga conteniendo. Otra fase del duelo es la rebeldía, ¿no? Ajá, Es ¿cómo? el coraje. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a la vida? Incluso rebeldía contra Dios, contra todos. O sea, ¿para qué me engañas? ¿Por qué? ¿No? Sí, claro. Y entonces revienta en daño y a veces en autodestrucción, ¿no? O sea, no quieres, que va mucho a veces con la tristeza, ¿no? Pero Deja uno de comer, ¿no? Por ejemplo, Ujú. te va el apetito, ya no quieres socializar, como que te lleva el acuérdate muerto. que la tristeza es coraje tragado. Y hay quien, sí, quien lo expresa, lo manifiesta. O sea, no sé si a ti te ha pasado frente a la muerte alguna manifestación de coraje, de ira. De ira, sí, claro, con mi mamá. Y como nosotros ya sabíamos que moría, a mí esa parte me la aventé con mi mamá en vida, son 2, 3 días antes de morir. Así como dices tú, un día llegué a mi departamento donde vivía y a renegar de todo lo que tú crees, ¿no? Y es un ¿Y coraje, cómo lo sacabas? pues gritando, o sea, no así como loquito, pero sí, así como dices, ¿no? A ver, ¿por qué, hija de...? Y maldices, con coraje, con rabia. Tu cuerpo Sí, es una tensión terrible. Hasta que, y yo creo que seguramente nos vas a platicar, ya pasé a un momento en el que después de ese coraje y de esa tensión, donde de repente hay un llanto de como bebé, como desahogo,
Ya ves que un bebé cuando Llanto. llora, llora hasta volver el estómago, no se contiene para nada. Entonces viene un llanto que Y nada te consuela, ¿no? no, Incluso si llegan esas palabritas, menos. es decir, vete a la Ajá. fregada. ¿Tú qué vas a sentir? Sí, Lo que no, yo estoy ajá. sintiendo. Y lastimas a los demás. Y destruyes. Y pones el coraje fuera de ti. En tu familia no quieres colaborar, no quieres cooperar. Y es natural. Es una fase del Es una duelo fase. frente a la muerte. Pues otra fase del proceso de duelo es la negación. Y esa pues es, no, aquí no ha pasado nada. No pasa nada. Incluso hay gente que tiene momentos diferentes. Puede estar en el velorio, en la muerte, y los ves, dices, qué tranquilo está, ¿no? Pero cuando le pegas, cuando regresa a la casa Sí. y empieza a ver los objetos. La negación es como decir, no, estoy bien, no me ha Está. pasado nada. Pero luego, no sé por qué, como que un detallito dispara, ¿no? Como una chispita que logra la explosión de todo ese combustible que tenías dentro Sí, y entonces se derrama nuevamente finalmente con el llanto. la negación es un bloqueo, ¿no? O sea, te bloqueas, ya, porque no sientes, ¿eh? Cuando está uno en una negación, de veras no Bueno, sientes. hay una disociación Sí. entre lo que pasa y tu cuerpo. Sí, completamente. Lo pones a distancia y por eso no puedes dar una palabra generalizada, ¿no? Porque no sabes en qué fase del duelo está cada persona. No, Entonces yo creo que elementos claves es empatía, aceptación, cercanía acompañamiento, respeto al proceso de cada de quien cada que es quien. distinto. Entonces ya llevamos 3. Tristeza, negación y coraje. Bien, están ahí, latentes. Otro elemento importante en el proceso de duelo es la aceptación. Ay, qué difícil, ¿no? Pero bueno, ya ves, en estas cosas que te llegan, acabo de ver una serie que se llama La vecina perfecta. Ajá. Entonces un niño pierde a su madre. Esto es real porque es un documental. Pero al final el papá une al niñito, a los hijos, porque fue por una imprudencia de ira, un arranque de ira Ajá, ok. de la vecina que dispara, porque la vecina siempre estaba enojada con el mundo y dispara y muere y se acerca con el niño, lo abraza y le dice, hoy no ha sido un día bello para nosotros, ¿no? Mamá no va a volver. Y el niño se suelta llorando, ¿no? Pero en el fondo, pues el papá en lugar de decirles, no, vamos a ver qué va a pasar, o está en el cielo, los angelitos, no. Enfrenta, abraza al niño y le dice, mamá, no va a volver. Qué difícil, ¿eh? Pues sí. Este tema de la aceptación Déjame preguntarte te algo mete en el entonces. inconsciente más profundo, Sí, ¿no? entonces déjame preguntarte Aceptar es algo. cuando ya dices, que no sé si ese era el momento del niño de aceptación, pero es cuando aprendes a manejar las cosas por su nombre. Lacan decía que lo que libera es la palabra. Ujú. La palabra es lo que permite que salga del inconsciente, Sí, que aflore el verbalizar. dolor, Verbalizar. aceptar el dolor. Pero a ver, George, dime, ¿se puede en un duelo pasar directamente a la aceptación o hay que pasar, por No hay ejemplo, la regla, tristeza? no hay pasos, no. Hay quien puede entrar a un punto y no es lineal esto. No es paso Ok. uno la tristeza. O sea, no paso- necesitas pasar no. por todas las etapas necesariamente para trascender el duelo. Sí, no, esto es un poco de estudios sobre distintas reacciones frente a la muerte y frente a la pérdida. Pero hay una hermosísima que me parece que México le pega y volvemos al tema, que es cómo vivir en la ausencia del ser que amas. Y para mí, el ritual, que no es solamente una sublimación ni una negación, sino es parte de la aceptación, el altar, el recordar al ser querido, el darle un lugar en la casa, el darle un espacio, el recordarlo con gratitud. Esto es resignificar la vida sin la presencia del ser que más amas, que más quieres. Muy difícil aceptarlo. Pero nos movemos otra vez al punto psicológico de junguiano, que muchas veces queremos ver la vida
toda color Toda de de rosa, flores, ya sí. vienen los 15 años, bailemos y mundo, cantemos, ajá. cuando en realidad esos son momentos fugaces y pasajeros. Hay que aprender a vivir también Con en la la pérdida. parte. La sombra que le Yo sé llamaban que es ellos. bien difícil, mano, pero bueno, tal vez Pues sí. porque tengo muchos años, ya he vivido muchas pérdidas y pues tengo que aprender de ellas. Entonces lo más importante es no vivir como si no existieran, vivir con este vacío, con esta ausencia y resignificarlo. Ajá, porque tampoco podemos traer cargando al muerto. Y ahí viene la otra fase de el duelo, que es la negociación. A ver, ahora cómo nos vamos a acomodar en la nueva vida. Nada de que tú ahora vas a ser el hombrecito de la casa, no le vas a Ya. cargar el muerto a otros. Exacto. ¿no? Ahora, no, ¿cómo le vamos a hacer para vivir sin mamá? Sí, con ese ¿Cómo le vamos a vacío. ver? Yo nunca me imaginé vivir sin mi papá. ¿no? Pues sí, pero ahora tenemos que darle un lugar en la casa. Claro. ¿Qué ejemplo nos dejó? ¿Qué aprendimos de él? ¿Qué tenemos que evitar y no repetir? ¿no? Es que acabas de decir algo bien importante. Se hace un vacío y el vacío no nada más es aquí adentro. O sea, se No. hace un vacío en la dinámica familiar, se hace un vacío en donde esa Totalmente. persona acostumbra a estar. Y- ¿Cómo nos conducimos con y ese hay- vacío? Y hay muchas personas que este vacío tratan de evitarlo. Bueno, muchas veces, y no culpo a nadie, ¿no? Pero es cuando te dañas hasta en el cuerpo, entras a situaciones de altísimo cortisol, no duermes, no comes, no pierdes sentido tu vida. Sí, andas sin sentido, nada Y nada ahí te viene complace, mucho nada te que gusta. me gustaría hacer un día un podcast sobre mindfulness. Hay que Cómo hacerlo. reincorporarte al presente sin vivir en este cúmulo de pensamientos que te atrapan en el pasado como una red impresionante, ¿no? Y te vuelven muchas veces como una persona triste, depresiva, como cargando un costal, ¿no? Hay un ejemplo de alguien que buscaba en los templos, iba por distintas aldeas, todo, buscando un templo que le diera una tranquilidad, una paz, que pudiera oler de forma agradable y decía, ¿cómo es posible que no hay un templo que me dé esa tranquilidad? Y resulta que siempre que llegaba a un templo traía una bolsa como un peregrino Ajá. cargada pues de toda esa basura, de todas estas cosas que huelen mal Ok. en la vida, pero le echaba la culpa al templo, ¿no? Pero entonces ponía la bolsa y decía, esto huele muy mal. Entonces iba al campo y olía bonito, pero volvía a poner la bolsa. ¿sí? Si tú no logras soltar la bolsa de todo aquello que te estorba para vivir el momento presente, no la vas a hacer, man. Desprendernos. Ese es el viaje Ese al es- Mictlán. El viaje al Mictlán. Mira, el primer año es desprenderte del cuerpo. Ujú. El segundo año, según los mexicas, es desprenderte de los deseos, los apegos. Después el tercero es desprenderte de tu nombre. Ahí ya es impersonal. Ese es lo que decías hace y al un final, momento, claro. y al final nos desprendemos del yo, es el cuarto año. Por eso la cuarta ofrenda, la primera y la cuarta ofrenda después de que falleces son muy importantes. Claro. Ahora, yo por eso estoy un poquito en contra de las terapias fáciles, perdón, y siempre lo he mencionado. Ah, no, ya, sales, lloras, abrazas, ya soy otra persona. No, No, pues vives tiene hasta la tiempo. muerte con tu inconsciente. Y si no aceptas que siempre va a haber un punto de angustia, finalmente vas a vivir con esa zozobra y ese desasosiego todo el tiempo. Tienes que La estar negación. en este proceso. Por eso hay 3 preguntas que quisiera compartir, Claro. dejarte a ti y a quien quiera entrarle a esto. La primera pregunta es, ¿qué en tu vida rechazas? Ok. ¿Qué cosas tú no quieres aceptar? Y verte en el espejo, ¿no? Junguianamente hablando, lo que rechazas persiste y te estará dando lata como un hormigueo en tus pies, como si estuvieras pisando algo desagradable, pero dices, no, aquí no pasa nada, caminando en un terreno que tiene espinas, ¿no? Entonces, ¿qué rechazas de ti?
Y esto tiene que ver también con el tema de la muerte, Y la muerte. porque te vas a la utopía. Segundo elemento, que puede parecer lo mismo, pero es que evitas. No, no es lo mismo. Ay, no, ese tema no se hable. Ajá. Ah, no. No, pues ahí puedes vivir en esta especie de idealización. Entonces vas a decir, oye, qué amargado, entonces siempre vas a vivir viendo las cosas como son. No, pero Pero tampoco las puedo negar. sí. Por ejemplo, ¿qué puede pasar con una persona que evita, Pepe? Una persona que no quiere aceptar, pues que está enfermo. Pues de entrada no hay o- posibilidad de desarrollo o crecimiento. O sanar si estás enfermo. O sea, si no quieres aceptar que estás enfermo, no hay posibilidad de que puedas sanar. O que evitas también en cuanto a tus cualidades, ¿no? Por ejemplo, Bien, sí. a lo mejor, oye, no se la cree uno, tú ¿no? tienes un buen trazo para la pintura, tú puedes correr, tú puedes... Evitas. Evitas hacer ejercicio, evitas caminar, evitas Hasta personas evitamos de repente. expresión de emociones. Entonces, Pepe, dos preguntas claves. ¿Qué rechazas y qué evitas? Y va la última. ¿Ok? La última es ¿a qué te aferras en la vida? Los apegos. Los apegos, Sí. o sea, ¿a qué figura crees que eres? ¿La idealizas y la metes en una eudistopía? En lugar de decir, bueno, pues hay que soltar, ¿no? Hay que soltar porque lo que importa es realmente este momento, que si el colibrí está volando, Ajá. que si va creciendo esta flor, que si puedes hacer algo en tu medio ambiente, o sea, ¿a qué te aferras? ¿Al dinero, al poder, al sexo, a la juventud, a no querer envejecer, a no dejar que el río fluya, a ponerle un dique hasta que te empantanas y te ahogas El y agua te hundes estancada en se tu propio pudre. ego, ¿no? Entonces, tres preguntas importantes para cerrar este tema de la muerte. ¿Qué rechazas, qué evitas y a qué te aferras? Y para, Sí, está muy bueno. Está muy Y ya bueno, que- sí. pues Hay sí, que tenerlo en mente todo el y tiempo. sobre todo como reírte también. Pero mano, no tú como lo haces. preguntas. Eso que acabas de decir es que no hay que traerlo como preguntas, hay que traerlo como conciencia. En el momento que me doy cuenta que estoy rechazando algo, o que Awareness. estoy evitando Cáchate. algo, o que estoy aferrado a algo, es cuando puedo generar ese quiebre. Claro, hay que verse en el espejo todos los días, más allá del maquillaje. Tezcatlipoca. Y para cerrar, mi querido Pepe, ¿cómo podemos concluir este tema de la muerte tan valiosa, Híjole. tan Mira, profunda en nuestra cultura mexicana? justo Nezahualcóyotl, que era un poeta bien azotado, porque era súper azotado, es un genio este cuate, pero era bien azotado. Y todas sus poesías, bueno, no todas, estoy exagerando, pero muchos de sus poemas tienen que ver con la muerte. Y dice, no vivimos, soñamos que vivimos. Y la muerte es despertar a la vida. Qué Así fuerte. decía en uno de sus Pues poemas. me parece también muy junguiano, ¿no? Sí. El despertar a tus sombras. Claro. El despertar, el reconocer la realidad y vernos en un espejo. Pues yo los invito a que celebremos o conmemoremos la palabra que quieran utilizar, Abracemos. dando las gracias por esos seres vivos que no se han ido de nuestro interior, No, habitan en nuestro ser, en nuestro corazón, ¿no? Y bueno, les rindamos culto, los invito a que hagamos un altar. Yo este año me comprometo a hacer un altar como agradecimiento y perdón a todos los seres que me han acompañado y que siguen en esta vida. Hasta la próxima. Nos vemos. Estaba Jorge sonriente, esperando el quirófano siguiente, cuando llegó la parca impaciente y le dijo, 0 y van 7. Jorge Andere Y Pepe Carvajal.